Buenos días, chicos. Hoy os voy a explicar el concepto de cantidad de sustancia en química, o conocido como mol. En las reacciones químicas interesa conocer las cantidades de sustancia puestas en juego. Fundamentalmente, imaginaros una aplicación industrial. Queremos conocer cuánto necesitamos de algo, de una sustancia, para producir y cuánto vamos a producir de esa otra sustancia que se obtendrá como producto. La cantidad de sustancia en química, que es una magnitud fundamental, como sabéis, del sistema internacional, la unidad es el mol. Y el mol se define de la siguiente manera. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Bien, podéis preguntaros por qué se define así. Se toma el carbono 12 porque el carbono es el elemento que más se encuentra en los seres vivos y del que está constituida toda la materia viva. 12 gramos de carbono 12. ¿Cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12? Un señor italiano llamado Avogadro pudo calcular cuántos átomos hay en una determinada cantidad de sustancia. Evidentemente no lo hizo contando átomo a átomo, porque eso es imposible. Uno necesitaría muchas vidas para poder contar cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12, pero se puede hacer a través de una serie de métodos indirectos. En cualquier caso, en un mol de átomos de carbono 12 hay 6,023 por 10 elevado a 23 átomos. Y a ese número se le llama número de Avogadro. ¿Cuánto es eso? 6,023 por 10 elevado a 23. Si quitamos la coma y empezamos a contar 23 posiciones, las demás con ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Es un número extraordinariamente grande. Fijaos, hasta aquí es el millón, hasta aquí es el billón, 1000 billones, 1.000.000 de billones, 602.300 millones de billones de átomos. Como digo, uno necesitaría toda la vida para contar los átomos que hay en un mol. Bien, pues cuando yo digo un mol, me estoy refiriendo a esa cantidad. Igual que, por ejemplo, cuando decimos una docena es 12 de lo que sea, un mol es esa cantidad. Es lo mismo, es nombrar a este número con la palabra mol. Así que si yo digo un mol de átomos, serán esos átomos, que es lo que nos va a interesar desde el punto de vista de la química, o moléculas. Pero si dijéramos un mol de euros, estaríamos diciendo esta cantidad también, algo que prácticamente no existe, tal cantidad, porque es un número enorme. Pero de átomos y moléculas sí existen. Bien, el concepto de mol es interesante porque realmente se puede asociar con las masas atómicas y con las masas moleculares. Así, el concepto de mol, sabemos que si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, por ejemplo, la masa atómica del hierro, si nos vamos a la tabla periódica podremos ver que la masa atómica del hierro, lo que se llama masa atómica en UMAS, unidad de masa atómica, es 55,85. La del oro es 107,87 y la del oxígeno es 16 unidades de masa atómica. Pues bien, la masa molar, que es la masa de un mol, masa molar es un concepto en química importante, que es la masa de un mol, coincide con la masa atómica, si estamos hablando de átomos, expresada en gramos. Es decir, que un mol de hierro, un mol de átomos de hierro, contiene 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de hierro. Y eso, un mol de hierro, es su masa atómica expresada en gramos. Esta relación nos va a servir para resolver multitud de cuestiones relacionadas con este ámbito de la química. Un mol de oro contiene 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de oro. Y un mol de oro tiene una masa de 107,87
gramos. Un mol de oxígeno, igualmente, contiene esta cantidad, el número de Avogadro, de átomos de oxígeno. Y son, en masa, 16 gramos. Recordemos, pues, que la masa de un mol de una sustancia atómica coincide con su masa atómica que podemos ver en la tabla periódica, pero expresada en gramos. Recordemos entonces que un átomo de hierro tiene una masa de 55,85 UMAS, que es una cantidad muy pequeña, unidad de masa atómica, pero un mol de hierro tiene la misma masa expresada en gramos. Fijaos que es coincidente. ¿De acuerdo? Solamente aquí es en UMA y aquí es en gramos. Y lo mismo podemos decir para las sustancias moleculares, cuando hablamos de moléculas. Es decir, por ejemplo, cojamos el agua. La masa atómica del hierro es una UMA y la del oxígeno, la tenéis ahí, es 16 UMA. Una molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Este pesa 1, este pesa 1 y este pesa 16, o masa 16. La masa molecular lo expresaremos normalmente, lo vamos a expresar normalmente así. El peso molecular del oxígeno es 16 más 2 del hidrógeno es 18 UMAS. Así que un mol de agua tiene estas moléculas, porque ahora hablamos de una sustancia molecular. El agua es una molécula y estos son átomos, sustancias atómicas, sustancias moleculares. Un mol de agua tiene estas moléculas y de masa 18 gramos. Lo que tiene de masa un mol coincide con la masa molecular expresada en gramos. Podemos incluso sacarnos de esta manera una formulita para determinar el número de moles. Es decir, un mol es el peso molecular expresado en gramos. Así que n moles, los que sean, n, serán una masa m. Si resolvemos esta pequeña regla de 3, el número de moles es igual a la masa partido por el peso molecular. Esto es una formulita que me servirá para calcular el número de moles cuando me den la masa en gramos y yo determine el peso molecular en UMAS. De esa manera podré calcular el número de moles. En el siguiente vídeo os compartiré la segunda parte de este concepto.